Que caiga con fuerza el feminicida. Muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Este es el espacio del programa Geopolítica desde la aldea. Ahora comienza Geopolítica desde la aldea. Entrevistas con la mira puesta directo al núcleo de la geopolítica. Geopolítica desde la aldea. Por Abya Yala Soberana. Desde los territorios sembrando conciencia. Desde los territorios sembrando conciencia, desde fuera del asfalto, estamos hoy 25 de noviembre, 25N, y ojalá que todos los días, todas las horas fuesen 25N. ¿Para qué? Para que paremos la violencia que nos afecta, no solamente a las mujeres, sino también a los humanos, porque los humanos no existimos sin las mujeres. Y claro, esa violencia que en la medida en que pasa el tiempo, al parecer, en lugar de desterrarse, se afianza más. Triste realidad de los casos, por ejemplo, el caso Perú, caso Ecuador, caso Centroamérica, especialmente Honduras, Guatemala, El Salvador y otras partes del mundo como Colombia o México, donde prácticamente el amor a la vida se despidió hace rato del hábitus humano. Estaba con nosotros Anaí Durán, exministra de la Mujer del periodo del expresidente Pedro Castillo, entre el 21 y 22. Acaba de presentar un libro y a ella la conocemos por sus alocuciones en diferentes espacios como Telesur, por ejemplo, la hemos visto, la hemos leído también en algunos momentos. Anaí, muchísimas gracias por estar con nosotros, salude a la audiencia y cuéntenos, por favor, cuánto, desde lo que conoce usted, cuánto hemos avanzado como países o como pueblos en esto de la erradicación de la violencia contra las mujeres después de estar batallando a nivel de relato, ¿no? Con esto contra la no violencia, pero en la práctica, al parecer, esto se afianza. Cuéntanos, adelante. Sí, mucho gusto de estar con ustedes. Un saludo fraterno desde Lima, Perú. Como bien decías, estuve presentando hace poco en Cusco un libro que ya tiene un par de años y que relata justamente todo este proceso de movilización que protagonizó el pueblo peruano y especialmente las mujeres a raíz de la destitución del golpe contra el presidente Castillo y la usurpación que vino después con toda esa fuerza represiva. Y aquí quiero enganchar con la pregunta que haces de qué tanto hemos avanzado en realidad en términos de lucha contra la violencia. Y yo creo que este es un camino de idas y vueltas, de un paso adelante y dos atrás, no es una disputa permanente, porque las violencias se renuevan, se refuerzan y muchos logros no terminan de consolidarse, ¿no? En el caso de América Latina vemos cómo los feminicidios no se detienen, ¿no? Pese a los esfuerzos que se hacen a un nivel a veces normativo, todavía sigue estando presente este nivel de violencia tan anclado, tan exacerbado contra las mujeres, pero también creo que se refuerza con otras violencias, como por ejemplo el racismo, el clasismo, ¿no? Como vemos que la pobreza, que es una forma de violencia que nos excluye, que nos agrede, sigue teniendo rostro de mujer en nuestros países, y más aún cuando se trata de mujeres indígenas, afrodescendientes. En el caso peruano eso lo vimos con claridad, hablaba de estas protestas, ¿no? Que tuvieron un protagonismo andino, amazónico, básicamente quechua y aymara, y encontraron toda la violencia de las élites, ¿no? Desde discursos del ministro de Educación diciendo que las mujeres aymaras eran peor que animales, hasta otro ministro de Educación justificando las violaciones contra niñas aguajún como prácticas ancestrales que se hacían. Entonces, tenemos, como digo, avances y retrocesos, insisto en los avances porque también tenemos, creo que, generaciones de jóvenes, de mujeres más empoderadas, tenemos a nivel normativo, legislación que de alguna manera busca proteger, pero todavía en la práctica estamos lejos de alcanzar logros sostenidos, ¿no? También hay que decirlo, una arremetida conservadora muy fuerte que estamos viviendo en la región. En Argentina se cerró el Ministerio de la Mujer, Milei lo cerró en 3 meses. Aquí en Perú, la señora Dina Boluarte, que se jactaba de ser la primera presidenta mujer, aunque nadie la eligió presidenta, empezó el proceso de cierre del Ministerio de la Mujer, que también probablemente ya deje de funcionar y se fusione con el Ministerio de Inclusión Social. Y me refiero a esta institucionalidad porque de alguna manera brindaba protección y garantizaba derechos. Entonces creo que tenemos esta arremetida muy fuerte que nos está llevando a esta permanente disputa de avances y retrocesos, y creo que ahí es donde tenemos que dar también la pelea. Allí tenemos que dar la pelea, por supuesto que sí.
A veces hay avances, otras veces hay retrocesos. Estamos conversando con Anaí Durán. Ella es una luchadora social de formación de socióloga, profesora, pero sobre todo también con los pies en la tierra, algunas veces en el asfalto, otras veces fuera del asfalto, trabajando porque efectivamente los derechos sean humanos y que los humanos seamos todos, incluyendo las mujeres. Anaí, para irnos a la segunda parte de nuestra tertulia, te planteaba la pregunta de la mayoría de nuestros estados, vamos a decir, aunque no me siento parte de ningún estado, yo soy quechua, de los estados del continente han celebrado o están celebrando sus 200 años. Pero muy a pesar de eso y muy a pesar que casi a finales del siglo pasado la mayoría de los estados incorporaron, digamos, a las mujeres como ciudadanas plenas a través del eslogan de eso del voto universal, pero sin embargo el machismo, la violencia, digamos, institucionalizado incluso desde el Estado contra las mujeres no retrocede, más al contrario se afianza. Al parecer no hay voluntad, no hay vocación, digamos, no hay hábito por parte de las instituciones bicentenarias retirar esta violencia. ¿Cuál es tu lectura? Sí, efectivamente, se han conmemorado bicentenarios en distintos países de nuestro continente y creo que la herencia colonial que racializaba, que subordinaba a las mujeres originarias sigue estando muy presente, ¿no? Y eso es lo que como decía, peligrosamente se renueva y se refuerza también con nuevos movimientos conservadores que van en esa línea. Entonces, yo sí creo que es importante llamar la atención sobre esta estructura de ordenamiento, de jerarquización, que ha mantenido esta relación con las mujeres, excluyéndolas sistemáticamente, ¿no? Negándoles derecho al voto, a participación, y creo que ahí también hemos sacado lecciones. No basta con que las mujeres lleguen a espacios de poder, en Perú tenemos esta lamentable situación, ¿no? No basta con que lleguen a los ministerios, a la más alta magistratura, en fin, si es que no está acompañado de un proyecto de emancipación integral, étnico, de clase, de género, ¿no? Y de compromiso con estos sectores más empobrecidos. Y creo que el caso de Perú es relevante porque vemos esta exclusión sistemática, ¿no? Donde, como insisto, hace poco hemos tenido un censo nacional y los peores índices de pobreza siguen siendo las mujeres indígenas, ¿no? Las mujeres de los pueblos originarios, quechas, aymaras y amazónicos. Entonces, estamos generando ese tipo de prácticas que además normalizan esto, tienden a soslayarlo. Hemos tenido acciones muy violentas contra las mujeres, por ejemplo, aquí en Perú todo el tema de las esterilizaciones forzadas, hace unos 20 años, no en el siglo pasado, ¿no? Hace 20 años que esta práctica nefasta, eugenésica, que la llevó adelante la dictadura de Alberto Fujimori, que violentó el cuerpo de las mujeres aprovechándose de circunstancias de pobreza, ¿no? Entonces creo que, y hay mucha impunidad al respecto. Hasta ahora las mujeres que fueron víctimas de esta práctica no encuentran justicia. Y efectivamente los estados se ponen de lado, tratan de soslayar el tema, cuando más bien deberíamos tener medidas ejemplarizadoras para resarcir un poco esto y avanzar en niveles de igualdad, que es lo que finalmente se busca, ¿no? Está conversando Anaí Durán en el programa de Geopolítica desde la Aldea, en el espacio de Avia y La Soberana. Agradecemos a nuestros amigos de la radio Avia y La Soberana, del YouTube de Avia y La Soberana. También estamos saliendo a través del YouTube de Radio Dignidad de Honduras, Radio Victoria de Guatemala también está saliendo, y los canales de Facebook de las organizaciones miembros del espacio de Avia y La Soberana. Si me permites, Anaí, me voy con un avance de un par de minutos, un minuto, y luego vuelvo contigo con la tercera y última pregunta. Estamos hablando sobre el 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Alerta, pueblos de Abya Yala. Desde Abya Yala Soberana, levantamos nuestra voz para denunciar la hipocresía y la amenaza. El gobierno de los Estados Unidos incrementa su militarización y asedio en el Mar Caribe. No nos engañan. Bajo el falso pretexto de una lucha contra el narcotráfico, despliegan buques, armas y tropas. Esto no es una operación antidrogas, es una agresión flagrante. Es la intimidación de un imperio que se niega a respetar nuestra soberanía y autonomía como pueblos. Escuchen bien, esta amenaza no es solo contra Nicolás Maduro, ni es
solo contra Gustavo Petro. La agresión es contra todos los pueblos, contra cada nación de nuestra Abya Yala. Es una amenaza a la estabilidad y a la paz de nuestro continente. El Caribe es nuestro mar, nuestra conexión, y debe ser un territorio de paz, libre de bases militares extranjeras y de la bota invasora. Abya Yala es territorio de paz. Reclamamos el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos, no a la militarización imperial. Fuera las tropas del Caribe. Somos Radio Abya Yala Soberana, sembrando cultura de paz. Sembrando cultura de paz, somos Abya Yala Soberana, estamos con Anaí Durán. Anaí, a grosso modo nos describiste la situación, digamos, en la que se encuentra esto de la violencia naturalizada contra las mujeres, por un lado, y por otro lado también la complicidad, digamos, del Estado moderno, no solamente clasista, sino ontológicamente o constitutivamente machista. ¿Cuál es la ruta a seguir? Nos siguen de diferentes partes del continente y quisiéramos escuchar qué rutas, por dónde tenemos que caminar en esta lucha. Sí, yo creo que son momentos muy desafiantes, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, creo que tenemos que reconocer los avances del feminismo comunitario, de las organizaciones de mujeres de base, ¿no? A hacer un reconocimiento especial a todo lo que han logrado, a veces sin apoyo del Estado, a veces incluso en contra de los Estados-nación que tienen todavía este arraigo colonial y patriarcal, para poder hacer valer sus derechos. Yo creo que ese reconocimiento es fundamental y nos va a permitir también desarrollar líneas de política mucho más efectivas y que tomen mucho más en cuenta a la problemática de la violencia, que, como digo, es multidimensional, pero siempre tiene un arraigo, que eso no lo podemos negar en Latinoamérica, un arraigo colonial excluyente, ¿no? O sea, decir que la problemática de las mujeres es una sola o se limita a este tema de puestos de representación o políticas afirmativas es bastante limitado, ¿no? Creo que tenemos que ir más allá y ese es uno de los desafíos. Y más aún un escenario geopolítico tan complejo como el que estamos viviendo, ¿no? Esta violencia que ejerce Donald Trump en Estados Unidos al separar madres e hijos migrantes, ¿no? Criminalizando la migración, y esos son sobre todo personas de origen latinoamericano, ¿no? Expulsando a las madres, poniendo a los niños en albergues, o sea, es creo que una violencia también de las más repulsivas, ¿no? Porque el separar a la madre de su niño es un tema muy violento, tanto para la madre como para el niño. Y creo que ese tipo de violencias que se están presentando como normales, o lo que estamos viendo con el genocidio en Gaza, con toda la violencia contra las mujeres palestinas. Entonces creo que tenemos que alzar la voz desde Abya Yala, efectivamente, desde nuestra propia trayectoria histórica, y reconociendo los avances de nuestras mujeres, de los distintos pueblos originarios, de las grandes ciudades, las que han llegado a ser nuevos contextos históricos, y situándonos en este escenario global tan complejo que también nos ha tocado, ¿no? Donde estas fuerzas regresivas quieren normalizar la muerte, la violencia, el genocidio, quieren decirnos que ya hemos logrado erradicar la violencia porque se nos permite acceso a determinados puestos de poder, y no es así, ¿no? Creo que la lucha es mucho más profunda, y es importante dar esa pelea, ¿no? Desde Perú, por lo menos, eso lo tenemos claro, porque parte del triunfo del presidente Pedro Castillo también fue empatar con esa demanda de cambios de fondo, y también parte del ensañamiento de las élites, y aprovecho para decir que este jueves se va a dictar sentencia seguramente ejemplificadora en su contra, ¿no? Por un delito de rebelión que no existió y que están forzando, para que los pueblos no se atrevan a gobernarse, ¿no? Entonces eso sí creo que tenemos que estar muy atentos y dar esta lucha contra la violencia a la mujer con sus particularidades, pero dentro de una lucha más grande contra esta herencia colonial, contra este empobrecimiento de nuestras vidas y contra este modelo geopolítico expoliador que sigue queriendo condenarnos al subdesarrollo y al atraso y finalmente a la tristeza, ¿no? Anaí Durán, exministra de la Mujer en el Estado peruano, en el gobierno del expresidente, todavía la población lo llama el campo popular, presidente Pedro Castillo, conversa con Geopolítica desde la Aldea. Tenemos un minuto y no quisiera dejarte ir uno, si acaso cualquiera de las dos preguntas lo puedes comentar antes de irte. ¿Cuáles son los desafíos para las mujeres del continente, especialmente los que han tenido la oportunidad de formarse y forjarse, digamos, en la academia,
pero en el ámbito político, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos para el ejercicio de los derechos políticos dentro de los... ¿Es posible emprender las luchas de las mujeres dentro de la maquinaria del Estado, por un lado, bello? Y por otro lado, ¿en qué consiste tu libro, esto que presentábamos al inicio, que comentábamos? Aquí también lo vuelvo a poner, El estallido de los Andes, que acabas de presentarlo hace poquito. Adelante, por favor, aprovecha el tiempo. Sí, muy rápidamente, yo creo que tenemos que seguir peleando esos espacios en la política, que son espacios muy hostiles, ¿no? Y ahí creo que no hay izquierda, derecha, todos los espacios políticos son hostiles a las mujeres, especialmente a las mujeres de los sectores populares, ¿no? Hay un nivel de violencia muy fuerte que penaliza no solo tu posición política, también tu vida privada, tu vida sexual, tu vida íntima. Entonces sí creo que a las mujeres siempre se nos pone más cuesta arriba, ¿no? Y las mujeres de los sectores populares mucho más, ¿no? Y creo que ese desafío tenemos que asumirlo porque nadie va a hablar más por nosotras. Y yo eso ahí también le doy toda la razón a mis compañeras quechuas, aymaras, amazónicas, que han dado un paso al frente y están disputando espacios de representación, y yo creo que ya no van a volver atrás, ¿no? Más bien tenemos que seguir avanzando, profundizando, acompañando también desde nuestros lugares académicos. A veces creemos tener toda la razón, que tenemos la verdad iluminada, y en verdad, y eso yo lo aprendí en el ministerio, trabajando con las mujeres organizadas, más bien tienen mucho que enseñar, ¿no? Entonces también ahí, eso creo que es fundamental para pisar tierra, como bien se dice, y no separarnos de finalmente lo que nos debe ser nuestra razón de ser, ¿no? Lograr cambios para los sectores populares concretos, y especialmente en este caso para las mujeres. Y sobre el libro, que se puede descargar, es de libre descarga, está en la página web de Claxo, una primera versión, es justamente el análisis de las protestas, de este ciclo de protestas que remeció el país en Perú entre 7 de diciembre del 2022 y marzo del 2023, desde las voces de sus protagonistas. Hay un trabajo de campo que se hizo ahí para entrevistar a quienes salieron a confrontar la usurpación de Dina Boluarte, el golpe de Estado contra Pedro Castillo. Fueron reprimidos, más de 70 asesinados, 1.200 heridos, 1.800 judicializados, gente que sigue presa, empezando por el presidente. Y creo que el libro consigue retratar las motivaciones que tienen un arraigo muy fuerte histórico, ¿no? El dicho de no es el 7 de diciembre, son 200 años, es una consigna que está presente todo el estallido. Cómo se organizan y también pues un epílogo de cómo se repliega ante la fuerza de la represión y la criminalización, pero los cambios que logra en la sociedad en términos de democratizar y de poner el protagonismo de los sectores andinos populares que dicen aquí estamos y ya no queremos ir. Como digo, está de libre descarga también en la página web de Claxo, lo pueden encontrar ahí en la biblioteca virtual. Muchísimas gracias, Anaí Durán, por sacar tu tiempo. Hoy, 25 de noviembre, no queríamos dejar pasar, mucho menos como Abigail La Soberana, mucho menos como hijo, esposo, papá, y claro, también como hijo de la tierra, este 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Anaí Durán, en el texto, pero también en la academia.